Hechos de los Apóstoles, y si son tan amables, en el capítulo 9, por favor, nos vamos a abocar al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Lo leemos alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo, y nos reunimos en el versículo 6. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Señor, gracias te damos en esta tarde por lo bueno que tú eres. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí en esta tarde. Pedimos que tu palabra pueda ser de bendición, de ánimo, Señor, a nuestras vidas. Señor, acomoda tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de cada quien. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Me llama demasiado, queridos hermanos, la atención las palabras de Saulo justo después de haber visto el resplandor y después de haber caído en tierra. Las palabras que Saulo, bueno, quien vendría a ser Saulo, menciona. Dice la palabra de Dios que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fueron las primeras palabras justo después de que Pablo había visto al Señor Jesús. Fue las primeras palabras que Pablo habló justo después de haber sido salvo. Después de haber sido, después de haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo menciona estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? Y llama demasiado mi atención estas palabras, queridos hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Pero para tener un panorama un poco más amplio de la historia, quiero rápidamente repasar quién era Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, en la palabra de Dios encontramos muchas referencias acerca de este hombre, y vamos a ver Hechos capítulo 22 y el versículo 25, primeramente su nacionalidad. Hechos capítulo 22 y el versículo 25 dice así la palabra de Dios: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Saulo en ese momento tenía la nacionalidad romana, lo cual significaba, queridos hermanos, que tenía un lugar especial en la sociedad. Era ciudadano romano. La gente en aquellos tiempos se esforzaba mucho por encontrar o por obtener esa ciudadanía romana. El tribuno dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo lo era, o Saulo lo era de nacimiento. Primeramente entendemos entonces que Saulo era ciudadano romano.
Saulo había nacido en la ciudad de Tarso, actualmente equivale o es equivalente, queridos hermanos, a Turquía, alguna ciudad de Turquía, pero tenía concedida la ciudadanía romana. Hermanos, había nacido dentro del imperio romano, no precisamente en la Roma que conocemos hoy, pero había nacido dentro del imperio romano y Saulo tenía esta ciudadanía por nacimiento, se había criado en Tarso. Él había crecido en esta ciudad de Tarso. Por eso le llamaban el gran Saulo de Tarso. Pero era por nacimiento ciudadano romano. Y también, hermanos, este hombre Saulo era hijo de padres judíos y era descendiente directo de la tribu de Benjamín. En Hechos capítulo 22 y el versículo 3, vea lo que dice ahí, el capítulo 22 y el versículo 3 dice la palabra de Dios: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Este hombre Saulo había recibido, queridos hermanos, una enseñanza ejemplar. Había él recibido una enseñanza impecable. Era Gamaliel una persona de renombre, un maestro de renombre en aquellos tiempos. Gamaliel, o ser de la escuela de Gamaliel, sumaba, hermanos, al currículum de Saulo, no solamente por su ciudadanía y por el lugar en el cual él estaba parado, pero también por el aprendizaje académico que él había tenido a los pies de este hombre Gamaliel. Era un punto muy favorable para quienes tenían esta educación. Había sido instruido a los pies de Gamaliel y en cierta forma Pablo o Saulo lo presume, que fue instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Él era celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Este hombre había nacido en Tarso, era de padres judíos, fue instruido a los pies de Gamaliel y pertenecía a la élite, hermanos, de la religión de los fariseos. Vea lo que dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 5. Filipenses capítulo 3 y el versículo 5. Dice así, bueno, note el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley. ¿Qué dice, hermanos? Fariseo. Este hombre Saulo pertenecía a la élite de los fariseos. Era la religión que predominaba. Bueno, eran dos religiones las que predominaban en aquellos tiempos: la religión de los fariseos y la religión de los saduceos. Tenían diferencias doctrinales entre ellos, pero se caracterizaban de tratar de cumplir cabalmente la ley de Moisés. Y Saulo era un hombre ejemplar. Saulo era un hombre que había recibido una enseñanza ejemplar. Era ciudadano romano y pertenecía a la élite de la religión. Y por consecuencia, en la élite
de la sociedad. ¿Puede usted imaginar a Saulo? Un hombre probablemente con razón de ser crecido, de ser creído, de ser tal vez de tener conciencia de ser una fina persona y de tener conciencia donde quiera que él iba de su educación y de la posición social en la cual este hombre se encontraba. Era celoso de Dios. Él creía ser celoso de Dios y él creía servir a Dios. Con tal educación, con tal celo y con tal posición en la sociedad. Mire cuál era el trabajo de Saulo. Vea lo que dice Hechos capítulo 7 y el versículo 54. Hechos capítulo 7 y el versículo 54, por favor. Hechos capítulo 7 y el versículo 54, y vamos a leer hasta el capítulo 8 y el versículo 1. Capítulo 7 y el versículo 54 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba como hermanos Saulo. Si usted puede leer desde el capítulo 7, están condenando y están cuestionando a Esteban, y Esteban empieza a hablar y empieza a predicar la palabra del Señor, y empiezan ellos a apedrearles, a apedrear a Esteban por según ellos entendían, hermanos, las herejías supuestas que Esteban estaba hablando, porque estaba predicando el evangelio de Cristo. Y él decía: ahora veo los cielos abiertos, ahora veo al Hijo de Dios. Y le apedreaban y se enfurecían más y le echaron fuera de la ciudad. Y dice que crujían los dientes, tenían tanto coraje y crujían los dientes y le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vea el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, dice el 8:1, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo consentía en la muerte de Esteban, y este era el trabajo de este hombre, Saulo. Dio su consentimiento en la muerte de Esteban, y consentía también en la persecución que desencadenó la muerte de Esteban contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por culpa de este hombre fueron esparcidos los hermanos, a excepción de los discípulos. Capítulo 8 y el versículo 1, una vez más: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3: y Saulo, ¿qué dice, hermanos? Asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era el gran Saulo de Tarso.
Este era su trabajo. Consintió en la muerte de un discípulo del Señor. Consintía en la persecución de la iglesia, y él mismo asolaba la iglesia. Dice que entraba en las casas y arrastraba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. ¿Puede usted imaginar entrando en la madrugada mientras los hermanos estaban durmiendo, mientras los cristianos estaban durmiendo, y Pablo de los pelos de las greñas sacaba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel? Este era el gran Saulo de Tarso. Y dice, vea lo que dice en Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. Gálatas 1:13, vea lo que dice ahí. Capítulo 1 y el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y la asolaba. Este era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, alguien que asolaba la iglesia y el ministerio. Pero como si eso no fuera suficiente, vea lo que dice el capítulo 9 de Hechos y el versículo 1. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oh, hermanos, no cualquiera entraba con el sumo sacerdote. No cualquiera entraba con el sumo sacerdote. Saulo tenía este privilegio. Privilegio en cierta forma. Pablo tenía esa postura, esa posición social. Era conocido por el sumo sacerdote, y dice que vino con el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontrase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era el trabajo del gran Saulo de Tarso: tramitar permisos con el sumo sacerdote para asolar a la iglesia y para traer presos a Jerusalén a los cristianos. Si no fuera suficiente consentir en la muerte de Esteban, también él mismo perseguía a la iglesia y la asolaba. Entraba en las casas y arrastraba a hombres y mujeres para echarlos en la cárcel. Este era Saulo de Tarso. Este era Saulo de Tarso. Vea lo que dice el versículo 10. Vea lo que dice el versículo 10, capítulo 9 y el versículo 10 de Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Y luego que dice: cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oh, Pablo se había hecho una fama. Saulo se había hecho de fama. Saulo se había hecho de un nombre. Saulo se había hecho de un carácter. Los mismos cristianos le tenían miedo. Ananías había escuchado
de muchos, dice, sobre este hombre. Este era Saulo de Tarso. Este era el perseguidor de la iglesia. Este era Saulo de Tarso. Pero yendo de camino a cumplir su trabajo, a cumplir su misión, vea lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Su encuentro con Dios, bueno, él iba de camino a trabajar con las cartas autorizadas por el sumo sacerdote para las sinagogas que había en Damasco. Pero al llegar cerca de Damasco, encontró a Jesús. Y en el versículo 5, él reconoce quién es Jesús. Dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Su encuentro con Dios, reconoció a Jesús y se convirtió a Cristo. Y las palabras inmediatas después de reconocer a Jesús fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La palabra de Dios enseña que este hombre Saulo cayó a tierra. No sabemos si iba en un burro, si iba en un caballo, si iba montado sobre un perro, tal vez. No lo sabemos. Lo único que la palabra de Dios nos dice es que este hombre cayó a tierra. Después de decir: ¿qué quieres que yo haga?, se levantó dispuesto a servir, a pesar de que no miraba. Vea lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo se levantó dispuesto a servir. Saulo se levantó dispuesto a servir. Oh, queridos hermanos, a veces necesitamos un encuentro con Dios. Oh, queridos hermanos, a veces necesitamos un encuentro con Dios en el cual caigamos a tierra. Caigamos a la tierra y después de analizar y de reconocer la voluntad de Dios, y aunque usted no mire nada, por fe se levanta. Aunque usted diga: yo no sé de qué manera el Señor me puede usar, yo no sé de qué manera el Señor puede hacer algo conmigo, créame que Dios es tan poderoso, hermanos, que Él hizo hablar a un burro. Si Dios mismo pudo hacer hablar a un burro y hacer entender a un profeta más burro que el burro, oh, yo creo que el Señor puede usarnos a cada uno de nosotros. Oh, pero a veces esperamos, o a veces necesitamos caer a tierra, porque vamos tan acelerados, vamos tan rápido por nuestro camino, por nuestras cosas. Oh, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. A veces necesitamos caer a tierra y tener un encuentro con Dios, levantarse a servir. Y levantarse a servir. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y vea el resto de la historia. El capítulo 9 y el versículo 15. Vea el capítulo 9 y el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de caer a tierra, después de preguntarle al Señor cuál era su voluntad, Dios dijo que era un instrumento escogido. Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los reyes y ante los gentiles. A veces necesitamos caer a tierra para poder ser un instrumento escogido por Dios. Y vea el versículo 20, capítulo 9 y el versículo 20. Enseguida. ¿Qué dice, hermanos? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Puede usted notar el sentido del humor de Dios? Este hombre Saulo, unos días antes había entrado con el mismísimo sumo sacerdote y le había pedido cartas para las sinagogas de Damasco. Y ahora se encuentra con Dios. Pasan unos días, no sé cuántos días exactamente, pero pasan unos días, pero dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Predicaba a Cristo en las sinagogas. Y esto está tremendo, hermanos, porque déjeme decirle, en esas sinagogas había gente como él. Había más gente como él. Había más gente como el antiguo Saulo de Tarso. Celosos, fariseos, de la élite de la sociedad. En esas sinagogas había más gente como él, pero él predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, versículo 21, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este hombre? Y a eso vino acá, para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué cambio tan radical. A veces necesitamos hacer cambios, pero antes necesitamos caer a la tierra. Reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es Cristo. Y enseguida predicar a Cristo. Vea lo que dice el capítulo 9 y el versículo 31. El resto de la historia, estoy platicando el resto de la historia. Ve el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este hombre fue de bendición a las iglesias, porque tenían paz. Todas las iglesias le tenían miedo a Saulo. Se convirtió, y el miedo se convirtió en paz. Amén, hermanos. Vea lo que dice el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando caemos a tierra y nos levantamos dispuestos a servir, somos de bendición para otras iglesias. Somos de bendición para otros, edificándolas en el amor y en el temor del Señor. Y estas iglesias, dice, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Wow, queridos hermanos, qué testimonio era este hombre, qué testimonio era este hombre, qué testimonio predicaba, profesaba con su misma presencia. Saulo, unos días antes, arrastraba a los hombres y a las mujeres de sus casas, y ahora predicaba a Cristo en la sinagoga, y las iglesias tenían paz por toda Samaria, Judea y Galilea. Y se acrecentaban las iglesias, se acrecentaban las iglesias. Oh, yo creo que Saulo era el conferencista que todos querían invitar. ¡Wow! Saulo. Unos días antes asolaba la iglesia y ahora predica a Cristo. Y es de bendición a las iglesias. En el capítulo 13 y el versículo 9, vea lo que dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Capítulo 13 y el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Fue instrumento para que el mismísimo procónsul creyera maravillado de la doctrina del Señor. Y esta es la primera vez, hermanos, que se le menciona a Saulo, se le menciona como Pablo, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Dios le cambió su nombre a Pablo. Ya no era Saulo de Tarso. El mismísimo Pablo decía: yo era en otro tiempo, yo era esto, yo estaba en la élite de la sociedad, pero hoy lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Algunos le adjudican el cuarto viaje su camino a Roma, cuando fue decapitado en Roma. Pero viajes misioneros, predicando y reforzando a las iglesias, fueron 3. Y ahí está, usted los puede leer, hermanos, en el libro de los Hechos, todas las aventuras de Pablo. Todas las aventuras de Pablo. Ya deje de leer el TV Notas y el TV Novelas y lea los viajes de Pablo, amén. Ya deje de ir a que lean las cartas y lea las cartas de Pablo a los romanos, amén. Oh, qué instrumento fue este hombre, un asesino despiadado, a un instrumento grande en la obra del Señor. Oh, pero tuvo que pasar un proceso en la tierra. Tuvo que pasar un proceso en la tierra. Oh, queridos hermanos, a veces necesitamos caer a la tierra. A veces necesitamos caer a la tierra y levantarnos a servir. Levantarnos a servir. Ahora, queridos hermanos, Dios quiere escuchar las mismas palabras que Saulo dijo. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Dios le quiere usar en gran manera, no importa su edad, no importa sus capacidades, no importa sus incapacidades que usted crea tener, no importa su economía, no importa. Él le quiere usar. Él solamente espera escuchar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces nos preguntamos a nosotros mismos: ¿yo qué quieres que haga? Oh, pero nunca hemos dicho estas palabras a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí el día de hoy? Si en cambio oramos en la mañana, si es que oramos: Señor, ayúdame, cuídame, provéeme, esto y lo otro, y una lista grande de peticiones, pero se nos olvida decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios le quiere usar en gran manera si es que usted está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Un nuevo año está a punto de empezar. Falta un mes y medio para que se acabe el 2023. Nuevos proyectos, nuevas metas vienen en este próximo año. Nuevas cosas que hacer, nuevos pendientes, nuevos trabajos, nuevas cosas que hacer, nuevas metas por alcanzar. Oh, Dios quiera que esta sea una meta a alcanzar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este fue el gran Saulo de Tarso, el asolador de la iglesia, el perseguidor de la iglesia, pero cayó a tierra y reconoció a Cristo en su vida. No esperes a que sea Dios quien le tumbe a la tierra para que pueda usted levantarse a servir. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres que haga esta semana? Señor, ¿qué quieres que haga este mes? Señor, ¿qué quieres que haga este año? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo, Dios puede usar a cada uno de nosotros que estamos aquí, si tan solamente estamos dispuestos a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cerramos los ojos, inclinamos el rostro. Vamos a orar. Señor, qué gran ejemplo nos dejaste en este hombre, Saulo de Tarso, asolador de la iglesia. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, el que estaba en la élite de la sociedad. El gran Saulo de Tarso, que tenía un nombre, que tenía una escuela, que tenía, Señor, una posición en la sociedad. Señor, aquel que visitaba al sumo sacerdote y le pedía cartas para las sinagogas de Damasco. Ese era el Saulo de Tarso. Oh Señor, pero tú tuviste misericordia de Saulo de Tarso y le usaste como un instrumento escogido. Y qué gran enseñanza nos dejas en tu palabra, de estas palabras que él mencionó. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permite que podamos tener un corazón dispuesto a reconocer qué es lo que usted, Señor, quiere que hagamos. Una nueva semana comienza. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a entender qué es lo que usted quiere que hagamos. Señor, sin duda usaste de una gran manera a Saulo,
posteriormente a Pablo. Tuvo 3 viajes misioneros. Aún en el mismísimo camino a su muerte, usted le siguió usando. Señor, nos dejó cartas en la Biblia. Tú permitiste que tuviera un lugar en la Biblia, en la recopilación de tu palabra, Señor. Señor, tú inspiraste a ese hombre a escribir esas cartas. A los corintios, a los romanos. Señor, a Timoteo, a Tito, Filemón. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, creo que ya es suficiente tiempo perdido. Creo que ya es suficiente tiempo durmiendo. Señor, el tiempo apremia. Tu palabra dice que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Señor, ayúdanos a tener un corazón como este hombre. Padre, bendice a mis hermanos que se han postrado. Tal vez habrá alguien que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón en esta tarde. Yo quiero reconocer a Cristo en mi corazón. Permítame ver su mano. Quiero orar por usted y mostrarle cómo usted puede recibir a Cristo en su corazón. Tal vez alguien más diga, yo estoy dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, ore por mí. Tal vez habrá alguien. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Padre, tú has visto. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener consciente esto. Señor, sin duda tú no te equivocas. Y sin duda esto era lo que tú querías que tu pueblo escuchara. Padre, perdona si fui rebelde a tu voz. Pero tu palabra se ha predicado y se ha dicho. Ayúdanos a tomar decisiones que impacten en la eternidad. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.